Adórale con todo tu corazón en esta parte, iglesia. Dile: Padre, tu siervo escucha. Padre, tu siervo oye. Dile. Amén. Y presta todo tu corazón, disposición de tu corazón para estar atento a su palabra y que el Señor hable a tu corazón también. Amén. A ver, Génesis capítulo 3, del verso 8 al 12. Vamos a leer entonces. Dice así, escrito está: Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dispongamos, hermanos, nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Una de las metáforas más poderosas que encontramos en las Escrituras refiriéndose a Dios es que Dios es nuestro Padre. Los autores bíblicos la eligieron no porque Dios sea varón, porque sabemos que Dios es espíritu, no tiene género, sino que ellos la eligieron para describir esa paternidad de Dios que se veía a lo largo de la historia de la Escritura en cuanto a su origen, en cuanto a su identidad y su amor. Dios es el Padre original. ¿Por qué? Porque Él creó todo lo que existe. Él es el creador de la vida, Él es el creador de todo. Él creó la paternidad. Es su amor increíblemente generoso, es el que define lo que puede y debe ser un padre. No como la sociedad en estos tiempos que define quién es ser hombre y quién no, qué es ser padre y cómo ser padre. No, es Él el que define ese modelo de padre perfecto. Cuando nuestros padres nos aman de la manera correcta, cuando nos nutren, cuando nos apoyan, cuando nos defienden, cuando están ahí en los momentos más difíciles que podemos experimentar en la vida como seres humanos, es cuando vemos reflejado la naturaleza misma de nuestro Dios. En el pasaje que se ha leído, Génesis capítulo 3, en el verso 9, Dios hace una pregunta clave que yo quiero hoy enfatizar en cada hombre aquí. Ciertamente veo muchas mujeres hoy, pero no se sientan excluidas en el mensaje, porque así como se aplica para el hombre, también hay muchos principios que hoy vamos a ver que lo pueden extraer para sus vidas. Pero hoy yo quiero aprovechar la oportunidad que hay más padres hoy para celebrar juntos, como hemos hecho la invitación al Día del Padre, para hablarles de parte de Dios. ¿Cuántos padres hay en esta noche? Quiero ver manos levantadas, quiero ver a cuántos padres. Wow, gloria al Señor. Un abrazo fuerte para ti. Que Dios te bendiga en esa tarea tan maravillosa que Dios nos ha dado. Ahora, hoy yo quiero hablar acerca de la paternidad de Dios y cómo Dios manifiesta esa paternidad. Por eso que el título de este sermón lo he llamado El papel de un padre. Creo que es algo muy importante y algo que muchos de nosotros hombres no hemos entendido. Por eso que nuestra sociedad está como está. Al no entender el rol para que Dios nos llamó, es que se fracasa en esos propósitos por el cual Dios nos creó. Vamos con lo primero, la paternidad de Dios. En Génesis 3, verso 9, Dios hace una pregunta a Adán. Esa pregunta dice: ¿dónde estás? Dios está paseándose por el huerto y ellos escuchan la voz de ese Padre creador. Y Dios le hace esta pregunta a Adán: ¿dónde estás? Ahora,
Esta pregunta que la encontramos en este pasaje, si te das cuenta, no se está refiriendo a una ubicación geográfica. Dios no estaba diciéndole, ¿dónde estás? Porque Él sabía dónde estaba. Esta pregunta tiene que ver con la postura y el papel que tiene o que tenía Adán como hombre, que tiene todo varón como hombre. Y es la misma pregunta que creo que muchas madres solteras se están preguntando. ¿Dónde están los hombres? Es la misma pregunta que muchos hijos que tienen la ausencia de papá se están preguntando, ¿dónde está papá? Es la pregunta que nuestra sociedad gime y clama por entender la necesidad de que el hombre tome su papel. Ezequiel capítulo 22, verso 30. En palabras de Dios dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruya, y no lo hallé. Dios, dice este pasaje, buscó un hombre que fuera ese puente entre el cielo y la tierra, que fuera una persona que pudiera ejemplificar a Dios aquí en la tierra, pero no lo halló. Dios hoy quiere desafiar a todos los hombres, a todos los padres, porque sería una injusticia para tu hombría que Dios hoy te palmee en la espalda diciendo: qué bonito padre eres, cuando estás completamente ausente en casa. Y creo que esas nuestras esposas lo saben mejor, ¿verdad? Estamos, pero no estamos. Hoy Dios quiere hablar a los padres, quiere hablar a los varones y mostrarnos cuál es el papel que Dios nos asignó. El día de hoy mi meta no es hacerlos sentir mal, eso quiero que lo entiendan bien, sino desafiarlos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Esa es la meta de este sermón hoy. Hoy quiero llamar a los hombres a la hombría, al llamado divino que tenemos en Dios. Antes de meditar en este pasaje de Génesis 3, verso 8 al 12, pongámoslo en contexto, creo que lo conocemos. Dios creó al hombre y la mujer, lo puso en el Edén. El Edén era su hogar, ¿no? Dios le dijo: todo lo que está aquí, todo lo que he creado, todas las plantas y todos los animales, eso es para ustedes. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese que ves ahí al centro, no comerás, porque el día que comieses de él, morirás. Conocemos la historia. Eva come del fruto prohibido porque es seducida por la serpiente, y no solamente come ella, sino va donde su esposo Adán y le invita de ese fruto prohibido, y Adán no lo rechaza y lo come también. Y ambos pecaron contra Dios. Ahora ellos conocen lo que es el pecado. Ahora ellos se dan cuenta que han pecado. ¿Por qué se dan cuenta? Porque habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos ahora conocían qué era lo bueno y qué era lo malo. Perdieron su inocencia. Y es en ese contexto que se esconden y surge este pasaje que hemos leído del verso 8 al verso 12. Dice el verso 8 que Dios estaba paseando por el huerto y Adán y Eva escucharon la voz de ese gran padre y se escondieron. Dios quiere que entendamos el día de hoy que lo primero que le importa a Dios no es tu pecado, no es tus habilidades. Lo primero que le importa a Dios no es tu dinero, no son tus logros, no son tus fracasos. Lo primero que le interesa a Dios es que le permitamos, escucha bien, intervenir en tu vida.
porque le necesitamos. En palabras del Señor Jesús, separados de Él, nada podemos hacer. Si quieres ser un buen padre para tus hijos, separados de Él, nada podemos hacer. Quizás no eres un buen padre, quizás has caído en muchos errores, quizás ha sido duro para ti esta vida, tal vez no ha sido fácil, tal vez no has tenido un buen ejemplo, quizás ni un padre tuviste porque te abandonó. Pero hoy su palabra te dice que el Padre perfecto te está buscando, nos está buscando, y te hace una pregunta no por la culpabilidad, sino porque Él entiende que tienes un propósito mayor. Él entiende que tú y yo tenemos un propósito mayor. Y te pregunta y nos pregunta, al igual que en el huerto hace miles de años, nos pregunta a todos los hombres, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y la hace primero al hombre. Si te das cuenta, la que fue seducida primero y tomó, ¿quién fue? La mujer. Pero Dios no le pregunta a la mujer, sino va a buscar a Adán y le pregunta a él, ¿dónde estás? Porque Dios creó al hombre primero. Lo puso como cabeza, como responsable de su hogar. Hay una responsabilidad que Dios ha asignado a todo varón. Los primeros, por ejemplo, que corren en un equipo deportivo no son los jugadores, sino los entrenadores. Porque hay una responsabilidad en la cabeza. ¿Quiénes son los primeros que tienen que buscar a Dios? Nuestros hijos o los padres. ¿Quiénes son los que tienen que dar el ejemplo? ¿Quiénes son los que tienen que cuidar su hogar? ¿Quiénes son los que tienen que liderar la casa? El corazón de ser un hombre de Dios es esto. Como hombre de Dios, como hijo de Dios, debemos de tomar la responsabilidad por las cosas de Dios. Yo te felicito, querido Padre, que has venido por una invitación que quizás te hicieron. Pudiste estar en cualquier otro lugar. Ahora esto va para la iglesia. Como van los hombres, como están los hombres en la iglesia, así está la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de una iglesia se ve en el ministerio de los hombres. Porque Dios nos llamó primero y nos dio una responsabilidad como cabeza. Lamentablemente, en muchas iglesias, la mujer está asumiendo ese rol. Porque el hombre no lo ha entendido o se ha escapado de ese rol al cual Dios nos ha llamado. Por eso después de esa caída, de esa desobediencia, Dios no va a buscar a la mujer a decirle ¿qué has hecho? Porque ella es la que empezó. Sino va a ¿dónde? El hombre. Porque él era la cabeza de su hogar. Y le pregunta, ¿dónde estás? Podemos ver en las escrituras que Dios le da un trabajo a Adán, le da un propósito, le da un hogar y después le da a Eva. Eso es importante entenderlo. Entonces, hombres, tú necesitas ser primero responsable. Primero tienes que entender ese rol como hombre a lo cual Dios te ha llamado y después buscar a Eva. ¿Cuántos solteros hay en esta noche? Levanten su mano. No quieren levantar, levanten su mano ahí con miedo, ahí veo a algunos hermanos. Miren, yo siempre he escuchado, y tú quizás lo has escuchado, a un hombre decir cuando conoce, por decirlo de una manera, a su media naranja: he encontrado el propósito de mi vida. ¿Sí? Falso. Mentira. Porque el propósito de nuestra vida no lo da ninguna mujer. El propósito de nuestra vida lo encontramos en Dios, en Cristo Jesús.
Y es por eso que muchos jóvenes fracasan, porque lo primero que tienes que empezar a hacer tú es encontrar el propósito para el cual Dios te ha llamado, la asignación que Dios te ha dado como hombre, y después buscar a Eva. Si quieres ser bendecido de parte de Dios y ser feliz en la vida, es importante eso. Cuando tú y yo somos responsables delante de Dios, tomamos nuestro llamado y nuestra asignación de Dios. Dios nos ha llamado a ser hombres responsables. Y Él viene a buscarnos. Y viene a hacernos la misma pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo con el propósito para el cual te he llamado? ¿Qué estás haciendo con la asignación que Dios te ha llamado? No solo es un trabajo, sino una responsabilidad, escúchame bien, hombre, para producir en nuestros hijos, producir en nuestra esposa, producir en el trabajo. ¿Qué debemos producir? Producir vida. Y esa vida está escondida en Cristo. Producir vida. Y es lo que no se está viendo en este tiempo, porque más personas, más hombres no están entendiendo el propósito para el cual Dios nos llamó. Y han entendido, han creído que ser hombre es procrear. Adán vivía en la presencia de Dios y tenía que cuidar el hogar que Dios le dio. Escúchame bien, lo tenía que cuidar de las serpientes que merodeaban por ahí. De igual manera, Dios nos está diciendo con este pasaje que nosotros como hombres también debemos de hacer como padres. No debemos dejar que cualquier muchacho venga a molestar a nuestra hija, que cualquier señorita venga a estorbar el llamado que Dios ha hecho a nuestro hijo como varón. No debemos dejar que la influencia de las redes sociales entren como serpientes para lavarle su cerebro a nuestros hijos. Tenemos que cultivar. ¿Y con qué vamos a cultivar? ¿Con qué vamos a cultivar? Correcto, con la palabra de Dios. Con el escrito está. Necesitamos hacer esto en nuestras casas. Ya basta que cada uno, cuando estemos en la mesa, están con sus celulares, cada uno viendo sus deportes, cada uno viendo sus videos. Ha llegado la hora de sentarnos alrededor de la mesa, abrir la palabra de Dios y empecemos a construir. Empecemos a instruir, empecemos a sembrar vida en nuestros hijos con la palabra de nuestro Señor. Son esas cosas las que se han perdido en nuestra sociedad. Son esas cosas, lamentablemente, que se han perdido aún en los hogares cristianos, en nuestras casas. Esa comunicación con nuestros hijos, el decirles qué tal te fue en el día, qué tal te fue en los estudios, el preguntarle a nuestra esposa qué tal te fue en el trabajo, qué tal te fue en casa. ¿Qué tal te fue con la suegra? ¿Ya Dios se la llevó? Todavía no. Comunicación, hermanos. Yo doy gracias a Dios por mi suegra y quiero que viva 100 años. La palabra de Dios debe estar en el centro de nuestra casa, de nuestros hogares. Adán, por no entender eso, se dejó influenciar por lo que la esposa le dijo. Cuando él pudo decir, no, ¿qué has hecho? Cultiva y cuida tu casa, querido padre, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Quizás tu hijo está luchando en este tiempo con su identidad sexual. Quizás está luchando con el alcohol. Quizás está luchando con salir de las drogas. Y tú tienes que decirle a esa serpiente que está queriendo entrar, perturbando su mente, tienes que decirle en el nombre de Cristo, suelta la mente de mi hijo. Porque el nombre de Cristo tiene poder, ¿o no? Y abriendo tu Biblia vas a hacer que la palabra de Dios purifique su mente, purifique su corazón, limpie su corazón y que el Espíritu Santo de Dios invada la vida de cada uno de los miembros de tu familia. Ese es el rol al cual Dios nos ha llamado.
Eso es ser padre. Papás, escúcheme, ustedes son los pastores de su casa, no yo ni el pastor Francisco. Tienes que orar por ellos, tienes que bendecir sus vidas, tienes que cuidarlos, tienes que protegerlos. Hay muchas serpientes peligrosas en estos tiempos y tú ni cuenta te has dado. Fuera de Dios no sé cómo podemos hacerlo, porque solo con Dios todo es posible. Solo con Dios podemos ser los padres que Dios quiere que seamos. Todo esto involucra ser padre. Y Adán no lo había entendido, por eso que le dice, ¿dónde estás después que cayó? Y Dios te pregunta a ti y a mí, ¿dónde estás? ¿Estás siendo el padre que Dios quiere que seamos? ¿O estamos descuidando ese rol maravilloso que Dios nos ha dado? Pero ciertamente no podemos dar lo que no hemos recibido, ¿verdad? Lo que no hemos visto modelar, no podemos hacerlo. Muchas veces como padres no estamos siendo lo que Dios quiere que seamos porque hemos tenido un padre que ha sido muy duro, muy severo, no ha sido esa imagen de Dios y hacemos lo que mejor podemos hacer, pero eso no basta. Por eso creo que lo segundo importante, como dije en la introducción, es conocer cómo Dios muestra esa paternidad para poder ser el padre que Dios quiere que seamos. Y eso es lo último que hoy yo quiero dejarte en tu corazón. La manera que Dios nos expresa su paternidad. Jesús le dijo a sus discípulos en una oportunidad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que Jesús nos revela a ese Padre, nos revela cómo es ese Padre y lo que desea ese Padre de sus hijos. Y hay algunas cosas que quiero mencionar rápidamente, porque ese es el modelo que nos ha dejado Dios como Padre. Aun cuando no hayas tenido un Padre así, Dios es el Padre perfecto. Él es tu verdadero Padre y Él te da ese modelo, muchas veces para primero sanar tu corazón y puedas con ese corazón sano poder ser el padre que Dios quiere que seas. Y lo primero que Dios nos muestra es como padres que quiere relacionarse con nosotros para que le podamos conocer. Sin esa relación no le podemos conocer a Dios. Es gracias a Cristo que nosotros podemos tener esa relación personal con Dios. Podemos ser sinceros con Él, podemos compartirle cada frustración, cada sentimiento que vivimos y experimentamos en el día. Podemos contarle nuestras dudas. En todo momento Dios, nos dijo Cristo, va a estar listo para ayudarnos a vencer nuestras tentaciones y a darnos todo lo que necesitamos. Conocer a Dios como nuestro Padre nos permite tener comunión y unidad con Él. ¿Cómo le conocemos? Por medio de la palabra de Dios. El poder entenderle, el saber qué es lo que desea, qué es lo que ama, cómo quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Cómo quiere que seamos como Padre? Pero Dios, en segundo lugar, desea comunicarse con nosotros. Porque a veces tienes que exhortarnos, a veces tienes que decirnos, cuidado, por ese camino no. Un padre que no se comunica con sus hijos, ¿podrá tener una buena relación? ¿Podrá poder influir en su vida con esos principios y valores que necesita entender? Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios sigue hablando y sigue hablando por medio de esa palabra bendita que tú tienes en su mano. Aunque quizás como yo en un momento no entendía cómo algo que ha sido escrito miles de años pueda ser vivo, pero la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y parte las coyunturas y los tuétanos y sirve para instruir, para corregir, para redarguir en justicia.
Esa palabra de Dios, cuando lees esa palabra de Dios, vas a poder escuchar su voz diciendo: hijo, eso no es correcto, estás haciendo mal, hijo, por ese camino no, hijo, cuidado, la serpiente está entrando y no te estás dando cuenta, está dañando a tu familia. Hoy en día leemos muchas cosas, vemos muchas cosas, pero lo último que leemos es la palabra de Dios. Y Dios quiere comunicarse con nosotros. Por eso que en Mateo capítulo 7, versos 7 en adelante, el Señor Jesús decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que busca no recibe. Así dice. Todo aquel que busca ser un mejor padre, todo aquel que busca cómo le ayudo a mi hijo, cómo le ayudo a mi hija, cómo salvo este matrimonio. Todo aquel que busca, recibe, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dios es como un buen padre que se deleita en suplir las necesidades de sus hijos. Si le pides pan, no te dará una piedra, no te dará una serpiente, te dará todo lo que tú necesites y más. Lo tercero es que Dios nos ama de manera incondicional. El compromiso del Señor para con nosotros no está basado en nuestra naturaleza pecaminosa, como dije en la introducción, sino en su naturaleza amorosa. Puede que el término incondicional no se encuentre en la Biblia, pero Dios, el Padre, nos ama de la misma manera que amó a Jesucristo. Y aun cuando le insultaban, y aun cuando le decían mentiroso, mentiroso, nos engañaste, y les escupían, sálvate a ti mismo y sálvanos nosotros, Él nos amó. Cada vez que le fallamos, aún de manera grosera, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Eso es incondicional, sin condiciones, por amor. Yo siempre he dicho: nunca entenderé el amor de Dios. Mi mente no lo puede entender. Porque cada vez que le fallo, aún sabiendo que no lo debía hacer, yo lo que sé que debo recibir es el castigo de Dios. Pero muchas veces encuentro amor. Como esa mujer adúltera, que la ley decía que la debían matar a pedradas, y Dios la amó y la protegió y le perdonó. Ese es el amor de Dios. Dios nos ama. Aun cuando tus pecados fueran, dice la palabra, como el rojo carmesí, Dios nos invita a ponernos a cuenta. Venid y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran rojo, así como el carmesí, podrán ser emblanquecidos como la blanca lana. Ese es el amor de Dios. Pero lo otro es que Dios satisface todas nuestras necesidades, no algunas. Nuestro Padre sabe de lo que necesitamos antes que le pidas. Ese es ser un buen padre. Y Dios es el Padre perfecto. No tenemos por qué afanarnos por las provisiones básicas, como el comer, el vestir. Mañana no hay que comer. Esposa, ¿qué vamos a hacer? Nos jalamos los cabellos. El que es hijo de Dios no se preocupa por eso, porque sabe que tiene un buen padre. Cuando has perdido el trabajo, no se preocupa: uy, ¿ahora qué voy a hacer? Porque sabe que su padre va a suplir y va a tener otro trabajo. Ese es el Dios que tenemos. Y Él lo dice de una manera, porque a veces eso no entra en nuestra cabeza. Él lo dice: mira las aves, que no trabajan ni almacenan, y yo le doy su alimento todos los días. ¿Acaso no valéis más ustedes que esas aves que yo les amo y las alimento? No existen padres humanos que siempre puedan ayudar y proveer a sus hijos. Pero recuerda que tú sí cuentas con un padre que nunca te va a abandonar. Que nunca te va a abandonar. Pero ese padre también nos disciplina, y aquí empieza lo que no nos gusta. También nos corrige, y esa es una señal, dice, del amor que Él nos tiene. Así como los padres terrenales disciplinan a sus hijos para ayudarles a madurar, nuestro Padre Celestial también lo hace para que podamos crecer en santidad. Porque eso es lo que Él quiere,
Ciertamente no nos deleitamos en la disciplina, pero es lo único que nos lleva al camino de la integridad. Nunca lo olvides. La disciplina de Dios nos lleva al camino de la integridad. Pero por último, nos guía a hacer lo correcto. El Padre, el buen Padre, siempre nos va a guiar a hacer lo correcto. Proverbios capítulo 3, versos 5 y verso 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, subraya esto si estás leyéndolo en tu Biblia. Reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos. Reconoce a Dios. Busca la dirección de Dios y Él va a enderezar tus veredas. El Salmos 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Nadie puede decir: yo no sé cómo ser un buen padre. ¿Quieres ser un buen padre? Busca a Dios. Rinde tu corazón a Dios. De la misma manera como Dios nos ha expresado su paternidad en las Escrituras, nosotros debemos hacerlo con nuestros hijos. Debemos de pasar tiempos con ellos, debemos comunicarnos con ellos, debemos amarlos incondicionalmente, debemos satisfacer sus necesidades, pero también debemos ¿qué? Disciplinarlos y guiarlos a hacer lo correcto. Tengo que ser honestos con ustedes. Muchas veces no he sido ese padre con mis hijos. Pero cuando Dios nos muestra el camino, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Esforzarnos por hacerlo. A veces he estado muy ocupado sirviendo a Dios y descuidando la labor que Dios me dio como padre. Y me dice: cuidado, cuidado, porque si dejas de hacer estas cosas, las serpientes que están al acecho van a entrar en tu hogar. Y tú y yo, queridos padres, somos los sacerdotes de nuestro hogar. Quizás al conocer esto, al igual que yo, te sientes mal, porque te das cuenta que no eres el mejor padre. Y mañana es nuestro día. Pero déjame decirte que Dios no ha terminado contigo. Y eso es lo que Dios quiere decirte al final de este mensaje. No he terminado contigo, no he terminado con tu familia. Dios no ha terminado con tu propósito. Aun cuando tengas 20 años y ya seas papá, o aun cuando tengas 80 y seas abuelo o tatarabuelo o bisabuelo, Dios dice en esta noche: no ha terminado contigo. La pregunta para ti y para mí y para todos nosotros es: ¿dónde estás? ¿Estás cumpliendo lo que yo te he llamado? Y mi oración y deseo es que hoy contestes a ese llamado y puedas decirle: aquí estoy, Señor, enséñame tú. ¿Cuántos quieren responderle hoy a Dios y decirle: papá, mamá, hombre, joven, enséñame tú? Porque los jóvenes van a ser papás. ¿Y cuándo van a aprender? ¿Cuando se casen? No, sería maravilloso que la aprendan ahora. ¿Cuántos quieren responder a ese llamado que Dios nos hace? ¿Sí? Nos ponemos en pie y vamos a decirle a Dios: yo quiero ser ese hombre, esa mujer de Dios. Yo quiero aprender de esa asignación. Ya no quiero luchar con mis fuerzas, ya no quiero luchar y edificar tras mi fundamento, sino tras el fundamento de Dios. Hoy en día la depresión en los varones está alcanzando índices muy altos. ¿Y saben por qué? Porque no han encontrado en Dios el propósito de vida. Solo Dios puede dar ese propósito de vida. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Contesta ese llamado y dile: Señor, he escuchado tu voz. Me has buscado para recordarme que tengo una asignación divina, que el mundo no puede pintar, que mi pasado no puede echar a perder, que mi presente
no lo puede mover, porque tú eres el buen Padre. Tú eres el Padre perfecto y me estás buscando. Y tú me llamas. Y tú me has dado un destino. Y yo hoy respondo a ese llamado y te digo, aquí estoy. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor.